Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. La Fundación Internacional para la Libertad organizó la 17ª edición de su tradicional foro atlántico denominado América y Europa, Democracia y Libertad en Madrid. Durante el evento de la Fundación Internacional para la Libertad, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela por recortar las libertades de la población. Un contingente de 400 soldados kenianos llegó este martes al aeropuerto de Puerto Príncipe para apoyar a la Policía Nacional de Haití a frenar la violencia a manos de las bandas armadas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado en el país sudamericano. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Fundación Internacional para la Libertad organizó la 17ª edición de su foro atlántico titulado América y Europa, Democracia y Libertad. El evento, que reunió a líderes que defienden la democracia y la libertad, como Fernando Savater, Álvaro Vargas Llosa, Cayetana Álvarez de Toledo y los expresidentes de Colombia, Iván Duque, de México, Felipe Calderón, y de Ecuador, Guillermo Lasso. Por su parte, además, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cerró el evento destacando las amenazas a la democracia en Hispanoamérica. La Fundación Internacional para la Libertad organizó la 17ª edición de su tradicional foro atlántico denominado América y Europa, Democracia y Libertad en Madrid. Este evento se realizó este miércoles en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América, ubicada en la capital española. El presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, destacó el evento que junta a varios líderes que defienden la democracia y la libertad. Quizás lo más importante es que es la edición número 17 de este Foro Atlántico, es decir, que hemos logrado consolidar un ámbito de discusión de los liberales y demócratas iberoamericanos que ya está instalado y que año tras año, fines de junio, principios de julio, logramos reunir. Como yo decía, aquí hay gentes de 20 países y bueno, todos con un sentido común y un objetivo común, que es la defensa de la democracia y de la libertad. Figuras destacadas y diversas instituciones abordaron temas relacionados con la defensa de la libertad, el libre mercado, la democracia y el Estado de Derecho. El escritor Fernando Savater y el ensayista Álvaro Vargas Llosa participaron en un diálogo central sobre responsabilidad y libertades. Por otro lado, la diputada del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez de Toledo, también participó en el evento. Es un foro que lleva muchos años produciéndose y que siempre es un encuentro importantísimo de defensores de la libertad y la democracia. La clave es que no solamente luchemos por la libertad, sino que lo hagamos juntos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. El expresidente de Colombia, Iván Duque, el exmandatario de México, Felipe Calderón, y el exjefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, junto con el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, discutieron sobre la situación actual de América Latina. También se dio cobertura a los acontecimientos en Venezuela, con la participación de la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Machado invitó a los asistentes a Venezuela para que sean parte del cambio democrático en el país. El evento culminó con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien resaltó las amenazas a la democracia en Hispanoamérica y pidió a los líderes de la región unirse para defender el Estado de Derecho, la independencia judicial, la realización de elecciones libres y justas y los derechos humanos. Muchas gracias. Durante el evento de la Fundación Internacional para la Libertad, la líder opositora, María Corina Machado, destacó algunas acciones que viene realizando la oposición para defender el voto de los ciudadanos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde el principio comenzamos a montar una estructura de defensa del voto verdaderamente robusta, una plataforma de acero que llamamos 600K, porque son 600.000 personas que estamos incorporando, formando, acreditando, comunicando de cara a este día.
donde todo el mundo va a tener roles importantísimos que desempeñar. Adicionalmente tenemos las figuras que llamamos de los comanditos, que son estructuras espontáneas de organización comunitaria, que ya estamos hoy, las cifras de hoy son 49.700. Esto es monumental, cada uno tiene entre 10 y 15 personas cada comandito. Entonces, lo que estamos construyendo es una red ciudadana con una estrategia y una disciplina muy clara, donde sabemos todas las estrategias, manipulaciones que el régimen ha hecho en el pasado y estamos conscientes de lo que están dispuestos a hacer ahora. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, habló durante el evento de la Fundación Internacional para la Libertad y criticó la falta de democracia y libertades en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, resaltó que las dictaduras de estos tres países, respaldados por los regímenes de Rusia e Irán, empobrecen a sus ciudadanos y provocan corrupción. Sin libertad todo se corrompe, sin libertad no hay dignidad, sin libertad no puede haber prosperidad. Cuba no tiene un régimen democrático desde hace más de 60 años. Venezuela sufre un régimen bolivariano, como hemos visto, desde hace ya 25 años. Y Nicaragua ya está incorporada a este club. Estos regímenes que hablan en español no solo empobrecen a sus ciudadanos, sino que además provocan una corrupción obscena. Además le abren las puertas y se apoyan en países como Rusia, como Irán, cuyo objetivo, como se sabe, es desestabilizar las democracias. Los gobiernos con pulsiones autoritarias han sido debilitando progresivamente la institucionalidad democrática de sus países. Lo hacen poco a poco, pero de forma constante y continua. Y siempre con variantes sobre la misma receta. Control de los medios de comunicación, control del Poder Judicial, control de los sectores productivos, ocupación de las instituciones del Estado, debilitamiento del control parlamentario, prácticas clientelistas y un cierto grado con mayor o menor intensidad de represión. En España, el PSOE y el PP han logrado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de 5 años de bloqueo institucional. Ese acuerdo, mediado por la Comisión Europea, destaca la importancia de un poder judicial independiente y eficiente. Además, se acordó una proposición para garantizar la independencia judicial y se modificó el proceso de elección del presidente del Tribunal Supremo, entre otros cambios significativos. En España, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, poniendo fin a una situación de bloqueo institucional que se prolongó durante 5 años y medio. El acuerdo entre el PSOE y el PP se firmó en Bruselas, con la Comisión Europea como mediadora en la última parte del proceso. Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, destacó la importancia de un poder judicial independiente y eficiente en una democracia orgullosa como la española. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicepresidente de Acción Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, fueron los encargados de materializar el acuerdo. González Pons afirmó que este es un buen día para la independencia judicial, el Estado de Derecho y el régimen constitucional, subrayando que la justicia española es ahora más independiente y alejada de la política. Además del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se ha puesto en marcha una proposición para garantizar la independencia judicial en el seno del órgano de los jueces. Esta era una de las principales peticiones del Partido Popular y una recomendación de la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho en España de 2022 y 2023. Entre los cambios acordados, se destaca la modificación del proceso para elegir al presidente del Tribunal Supremo, que ahora será decidido por los vocales del Consejo con un mínimo de 12 votos a favor, sin candidatos sugeridos por partidos políticos. También se nombrará a José María Macías, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional para ocupar el puesto vacante desde hace 2 años.
Finalmente, las dos partes acordaron un reparto equilibrado de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada uno. La decisión se refrendará en una sesión plenaria del Consejo de los Diputados en el mes de julio. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este miércoles un intento de golpe de Estado en el país. Esta situación se produce luego de que el gobierno tuviera un nuevo enfrentamiento con el comandante del ejército, Juan José Zúñiga, duro crítico del expresidente izquierdista Evo Morales, quien amenazó con tomar la sede del gobierno y cambiar el gabinete. Tras el levantamiento militar, la administración de Arce removió a Zúñiga de su cargo y designó a José Wilson Sánchez Velázquez como nuevo comandante general del ejército. En horas de la tarde, Zúñiga encabezó unidades que se dirigieron a la Plaza Murillo en La Paz, donde se encuentra la sede del gobierno. Desde dicho lugar, Zúñiga justificó el intento de golpe de Estado como una medida justa para recuperar la patria boliviana en medio de la crisis política que atraviesa el país. Representantes del gobierno boliviano, como la ministra de la Presidencia, María Anela Prada, y el vicepresidente David Choquehuanca, denunciaron el levantamiento militar y llamaron al ejército a respetar los valores democráticos. Cabe resaltar que Bolivia padece una aguda crisis política y económica en medio del enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales de cara a las elecciones del 2025. Esta confrontación motivó a las Fuerzas Armadas bolivianas a levantarse. Esta lucha de la izquierda radical por copar el poder, sumado al intento de golpe de Estado por parte de los militares, ha dejado a Bolivia en un estado de parálisis, con un futuro incierto y una población cada vez más desesperada. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El gobierno de Kenia desplegó al ejército para enfrentar las protestas contra un proyecto de ley de subidas fiscales que han provocado un asalto al Parlamento en Nairobi y al menos 17 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Las protestas, inicialmente pacíficas, degeneraron en violencia tras la aprobación preliminar del proyecto de ley de finanzas de 2024 que busca recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales. Los manifestantes argumentan que estas medidas fiscales empujan a la población a la pobreza. El gobierno de Kenia ordenó este martes el despliegue del ejército para enfrentar la emergencia de seguridad causada por las protestas contra un proyecto de ley de subidas fiscales. Estas manifestaciones han sacudido al país, provocando el asalto al Parlamento en Nairobi y dejando al menos 17 muertos tras los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El ministro de Defensa de Kenia, Aden Duale, anunció en un decreto publicado en The Kenyan Gazette que las fuerzas de defensa de Kenia se despliegan el 25 de junio del 2024 en apoyo del Servicio de Policía Nacional. La movilización militar responde a la emergencia de seguridad causada de Kenia, que resultaron en la destrucción y violación de infraestructura crítica, añadió Duale. Las protestas, iniciadas como una manifestación pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en Nairobi y otras ciudades en al menos 29 de los 47 condados del país, degeneraron en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. En el asalto al Parlamento, los manifestantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, acusando a los políticos de traidores después de que 195 diputados votaran preliminarmente a favor del polémico proyecto de ley de finanzas del 2024, frente a 106 votos en contra, a la espera de la votación final. Con esta norma, el gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.
Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que estas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población. Este martes, Rusia anunció la prohibición de la emisión y el acceso por Internet a 81 medios de comunicación europeos desde su territorio. La medida responde a las restricciones adoptadas el pasado 17 de mayo por el Consejo de la Unión Europea contra 3 medios rusos. Hablamos de la agencia RIA Novosti y los diarios Izvestia y Rossiyskaya Gazeta, que entraron en vigor hoy. Entre los medios afectados se encuentran importantes cabeceras y canales de televisión. Los diarios alemanes Die Zeit y la revista Der Spiegel, los italianos El Stampa y Elle Repubblica, portugués Público, los franceses Le Monde y Liberación están en la lista también. También se incluyen canales de televisión como la italiana RAI, los franceses El Sí y Arte, la irlandesa RTE, la portuguesa RTP Internacional y la austriaca ORF, además de la emisora Radio France. Las agencias de noticias también se ven afectadas, incluyendo AF, la francesa agencia France Press y la agencia Europe. Esta decisión de Rusia es un claro intento de controlar la narrativa y limitar el acceso a información que pueda contradecir la versión oficial del Kremlin sobre la situación en Ucrania. La censura impuesta refuerza la represión contra la libertad de prensa y la libre circulación de información, impidiendo a los ciudadanos rusos acceder a una perspectiva diversa y crítica de los acontecimientos actuales. Esta medida no solo afecta a los medios de comunicación europeos, sino que también socava los principios democráticos y la transparencia informativa. La Unión Europea ha iniciado negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, 2 años después de concederles el estatus de países candidatos. Este proceso, impulsado por la invasión rusa, se enfoca en el interés geoestratégico de la Unión Europea y la necesidad de expansión tras casi 20 años. Se prevé que la incorporación de nuevos miembros podría concretarse en 2030, aunque el camino requerirá reformas sustanciales y la unanimidad de los Estados miembros. La Unión Europea ha dado inicio este martes a las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, 2 años después de concederles el estatus de países candidatos a ingresar en el bloque. Este proceso se desarrolla en un contexto marcado por la invasión de Rusia, que ha impulsado el interés geoestratégico de la Unión Europea por la ampliación. La guerra ha reavivado la necesidad de la Unión Europea de expandirse, un proceso que había estado congelado durante casi 20 años desde la gran incorporación de los países del este en el 2004 y 2007. Ucrania solicitó su adhesión a la Unión Europea apenas 4 días después del inicio de la guerra, el 28 de febrero del 2022, y Moldavia siguió sus pasos el 3 de marzo del mismo año. En tiempo récord, los 27 países que conforman el bloque aceptaron su candidatura 4 meses después, influenciados por la guerra que la Unión Europea percibe también como una amenaza para su propia seguridad. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha fijado como horizonte el año 2030 para la incorporación de nuevos miembros a la Unión Europea. Sin embargo, esta ambición no es compartida ampliamente en Bruselas. Tras la primera ronda de negociaciones, la Comisión Europea evaluará la legislación de Ucrania y Moldavia para exigirles las reformas necesarias en cada uno de los 33 capítulos que conforman la adhesión, abarcando desde el respeto al Estado de Derecho hasta el funcionamiento de la economía y los derechos de los consumidores. La apertura de cada capítulo requerirá unanimidad de los Estados miembros en un proceso que es reversible, ya que la Unión Europea puede decidir reabrir capítulos cerrados previamente si considera que no se están cumpliendo las reformas exigidas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido que será un camino difícil, mientras que Charles Michel insistió en que Kiev y Chisinau deberán realizar reformas sustanciales. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el tenis, porque en un emocionante duelo entre chilenos, Cristian Garín derrotó a Tomás Barrios en la clasificación a Wimbledon. En 3 sets, con parciales de 2-6, 6-2 y 6-0, Garín avanzó a la siguiente ronda y ahora deberá enfrentar a Timofey Skatov en un partido donde el chileno parte como favorito. El enfrentamiento entre los tenistas chilenos Tomás Barrios y Cristian Garín en la fase previa de Wimbledon mostró un desarrollo dinámico y cambiante. A pesar de que Garín tuvo oportunidades para recuperarse, no logró igualar el marcador. Barrios Vera cerró la primera manga con un sólido 6-2. La dinámica cambió drásticamente en el segundo set. Garín ajustó el juego, encontrando los tiros que le habían faltado inicialmente y aprovechando las oportunidades para llevarse el segundo set por 6-2. En el último set fue dominado completamente por Garín. Tomás Barrios mostró signos de competencia en los primeros juegos, pero su nivel de tenis disminuyó notablemente, permitiendo que Garín aprovechara cada oportunidad. Así, Garín cerró el set con un aplastante 6-0. Y vamos al fútbol, porque en un vibrante encuentro de la Copa América, la selección argentina logró una victoria por 1-0 frente a Chile, consolidando la clasificación a los cuartos de final del torneo. Este triunfo, conseguido en los últimos minutos del partido, dejó un sabor especial por la manera dramática en la que se logró. Y es que el partido comenzó con un claro dominio de Argentina, que mostró una notable mejora en su tenacidad física y posesión de balón. El albiceleste recuperó voracidad habitual, presionando a Chile con una sincronización y agresividad que no permitieron al rival encontrar su ritmo. A pesar de la superioridad en el juego, Argentina se encontró con una falta de efectividad frente al arco rival. Varias oportunidades claras no pudieron concretarse, en parte gracias a las sobresalientes intervenciones del arquero chileno Claudio Bravo. Pero finalmente, el gol llegó en los últimos minutos del partido, un premio merecido para un equipo que mostró superioridad a lo largo de los 90 minutos. Y con esta victoria, Argentina asegura su pase a los cuartos de final y se prepara para enfrentar a Perú en el próximo encuentro, con la posibilidad de dar descanso a sus principales figuras. Y el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, dijo que la victoria de la selección argentina fue justa, aunque consideró que su equipo hizo un buen partido. Vamos a escucharlo. Sí, o sea, fue un partido, bueno, de lo ya imaginado, duro, complicado. Yo creo que los muchachos hicieron un gran partido. Hicimos un gran partido en el respecto, más que nada, en tratar de controlarlo a Argentina. Nos soltamos más en el segundo tiempo. En el primer tiempo estuvimos muy atados, más pendiente de... Intentamos atacar y ganar jugada, pero nos costó. El segundo tiempo nos fuimos soltando más. Y el gol recién lo estábamos observando, aunque no lo pude chequear. Lo voy a chequear más. Estaban bien con marcas, algo que tiene que ver con la fortuna, porque viste, es un desvío en la espalda de un jugador de Argentina. Estaban bien tomadas las marcas, pero bueno, viste, o sea, en el último minuto duele perder así de esa manera. Yo creo que tenemos chance, las chances las tenemos intactas en el último partido. Vamos a dejar todo como para poder tener la posibilidad de poder clasificar. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.